Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy, miércoles, mitad de semana, con el tercer programa de la semana, hoy en horario no habitual, hoy estamos de 12 a 1 de la tarde, por las transmisiones deportivas que tiene Radio Monumental, pero yo agradeciéndoles muchísimo que nos acompañen tanto en radio como lo hacen en este momento, en el Facebook en vivo de Noticia Monumental, en Canal 2 esta noche y también en los servicios de podcast, en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Así es que gracias por estar con nosotros. Hoy me acompaña la rectora de la ULACID, doña Marianela Núñez, porque hay un evento que es muy importante, de hecho entiendo que es el más importante que hay en el país respecto a estos temas, que es el Congreso Futuro de la Educación 2023. Aprovecho para contarles que mañana en Matices tendremos al Estado de la Educación, que también es una cosa muy fuerte. Mañana conoceremos datos impresionantes. Tendremos mañana buena parte del equipo hablando con nosotros y valga la pena hoy y mañana hablar de educación. Doña Marianela, ¿cómo le va? Bienvenida al programa. Muy bien. Gracias, don Randall. Mucho gusto. Gracias por este espacio. Muchas gracias. ¿Qué es esto del Congreso de la Educación? ¿Ya lo venían haciendo? ¿Por qué me dicen? Y así se sostiene que es el evento más importante de este tema, doña Marianela. Sí, yo creo, don Randall, hemos venido trabajando en la organización de este evento desde principios de año. Ahorita le voy a contar con quiénes como aliados estratégicos. Pero esto que usted menciona, en que justo mañana se revelen los datos del estado de la educación, hace que este evento tenga muchísimo mayor realce y obviamente nos va a obligar a durante el fin de semana a quienes vamos a estar participando en la organización y en mi caso en una de las actividades del evento, pues revisando los datos porque sin duda el futuro de la educación tiene que ver mucho con lo que nos diga el estado de la educación mañana. Entonces esto como que engalana un poco el evento. ¿Por qué está ULACID organizando este evento? Que efectivamente, como usted dice, será el próximo 5 y 6 de septiembre, martes y miércoles de la próxima semana aquí en el auditorio de ULACID en Barrio Tignón. Porque las instituciones educativas, don Randall, tenemos la obligación de repensar el futuro. Y cuando digo repensar, es que el futuro es sumamente cambiante. Y los retos que tiene el sistema educativo, y lo planteo, el sistema educativo como tal, son amplísimos. Son muy grandes, son grandes los retos. Y lo más importante es que nosotros debemos de considerar qué mercado vamos a llevar los estudiantes que estamos recibiendo de primaria y secundaria. ¿Qué tipo de empresas son las que van a contratar a estos estudiantes? ¿Qué tipo de conocimientos, qué tipo de habilidades, qué tipo de destrezas son las que el mercado laboral requiere? Porque no podemos estar divorciados entre lo que las empresas piden y lo que las universidades estamos formando. No podemos formar estudiantes en carreras que no tengan demanda en el país. No podemos estar formando en programas con tecnologías antiguas, con tecnologías obsoletas, cuando en tecnología más bien deberíamos de ir siempre un paso adelante. Entonces, ¿qué queremos analizar?
el futuro, y como he venido diciendo en estos días, considerando que el futuro de la educación es para mañana, porque cada estudiante que nosotros graduamos en cualquier institución educativa del país desarrolla grandísimas expectativas de vida. Nadie estudia para estar desempleado. Nadie estudia para, como lo dijeron algunos informes estatales de hace un par de semanas, durar entre 3 y 11 meses para conseguir trabajo. Claro. Tenemos que formar a la gente para que se pueda incorporar rápidamente y de forma exitosa al mercado profesional. De que vive una persona que sale de una universidad y dura un año consiguiendo trabajo. Y eso que ni siquiera estamos hablando de si consiguen trabajos de tiempo completo, si tienen un trabajo bien remunerado o con una remuneración o una jornada laboral acorde a su formación profesional. Entonces tenemos que ver todas estas tendencias, todos estos fenómenos disruptivos, y qué mejor que hacerlo de la mano de los expertos. Para este caso en particular, yo quiero destacar que hemos venido trabajando en ULACIP todo este año en un formato muy colaborativo con el Instituto Tecnológico de Monterrey en México. El TEC de Monterrey tiene un instituto, esta práctica que tienen ahora muchas instituciones de prestigio, de tener institutos, observatorios, centros de estudio. Ellos tienen un instituto que se llama el Instituto para el Futuro de la Educación, precisamente. Y nos van a estar visitando Beatriz Palacios y Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez como experto en un aspecto que yo quiero señalar y que me parece que es importante que nosotros le demos mucho énfasis, don Randall, porque no solo existen las opciones de carreras formales para la gente, y él nos va a hablar sobre un tema muy de moda que tiene que ver con las microcredenciales. Es cómo las personas se pueden preparar, es cómo las personas pueden educarse en programas cortos o en programas que se componen de módulos, de distintas certificaciones que se van aliando para poder tener un buen trabajo. Esto no es una modalidad totalmente nueva, pero que tiene nuevas versiones y que es importante considerar como una opción porque no toda la gente tiene opciones o tiene acceso a la educación superior universitaria. Y en el caso de Beatriz Palacios es muy importante porque ella es la directora de Innovación Educativa y Aprendizaje Digital del Tecnológico de Monterrey. Y hoy por hoy nosotros sabemos que el mercado está requiriendo dominio completo y absoluto de tecnología y por otra parte el desarrollo de competencias digitales. Entonces vamos a estar trabajando propiamente de la mano de estos dos expertos que vienen de México, pero también vamos a tener una conferencia virtual con Gary Bowles, que es un experto, que es una persona que se ha dedicado a estudiar esto, que vea que interesante que suena, el futuro del trabajo. Por eso es que también yo digo que este congreso es muy importante para reclutadores, porque los reclutadores tienen que saber hacia dónde va el mundo del trabajo, cuáles son las habilidades que tienen que desarrollar. Don Randall, hay gente como usted y como yo, que afortunadamente estamos empleados, pero que probablemente en medio de la carga laboral y en medio de todas las cosas que hay que hacer, uno dice, ya yo estoy aquí nombrado y ya yo tengo una posición fija, y cuando me doy cuenta, me desactualicé. Claro. Dejé de desarrollar competencias, vino gente que tenía nuevos talentos, que incorporó nuevas visiones, nuevas perspectivas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Bueno, ver qué tiene que decirnos con respecto al futuro del trabajo. Y yo creo que esta es la parte, digamos, por lo menos que a mí más me llama la atención en términos de pensar en cuáles son esos retos y esos desafíos que plantea el mundo del trabajo, quizá en términos de las nuevas competencias que los trabajadores, en este caso nuestros estudiantes, deben desarrollar, y segundo, hacia dónde van las empresas. Y hacia dónde van las empresas en relación también a las industrias que Costa Rica va a estar implementando, a la inversión de atracción extranjera que vamos a estar trayendo, porque tenemos que tener la mano de obra que estas empresas requieren. Hay una periodista que yo tuve el gusto de conocer, antecesora mía, fundadora de Noticias Repretel, que es doña Roxana Zúñiga. A mí siempre me llamó la atención una frase que usaba doña Roxana.
Doña Roxana siempre decía, ¿y aquí quién piensa? Porque estamos acostumbrados en el ritmo actual a que hacemos, ok, pero hay un momento y es necesario en todos los ámbitos de la vida, en todas las instituciones, en todas las empresas, que alguien piense, pararse a pensar, ok. ¿Por qué es fundamental, particularmente en términos de educación? Discúlpeme que la pregunta sea tan obvia, doña Marianela, pensar. O sea, decir, suave un segundo, vamos a pensar, vamos a dejar de hacer un momento y vamos a pensar, porque es importante. Sí, don Randall, fíjese que no es tan obvia porque por obvia que es, dejamos de hacerlo. Es que uno tiene que sentarse y reflexionar. La planificación no ocurre por generación espontánea, definitivamente. Uno tiene que considerar todas las aristas, tiene que considerar el contexto. Y esto es como en la vida, es como al final del día cuando descansamos, es porque el cuerpo necesita recuperar energías, el cerebro se nutre y amanecemos mejor y con nuevas perspectivas y a veces cuando uno está muy cansado necesita tomarse un descanso. Esto es lo que queremos, precisamente, tener este espacio 2 días bien talladitos, con bastantes conferencias, con bastante gente también de prestigio y con mucho conocimiento a nivel nacional, para que nos tomemos ese respiro que usted señala, para que juntos tratemos de hacer estas cosas. Desmenucemos qué está pasando, veamos la problemática, pero veámosla de forma positiva. Veámosla en términos de qué podemos hacer todos juntos como industria, como sector, porque ULACIT solo no resuelve el problema. ULACIT está lanzando, está poniendo el anzuelo para que todos vengamos y piquemos y conversemos y discutamos, pero ULACIT no puede solo liderar el proyecto de la calidad educativa en el país. No puede hacerlo solo el MEP, no puede hacerlo solo un sector. Somos un conjunto. Todos tenemos que trabajar de forma armonizada. Entonces, este pensar, don Randall, tiene que ver en eso, de qué forma contribuye cada uno, pero pensando con visión a futuro. ¿Cuáles son esos retos? ¿Qué está pasando en el otro mundo? ¿Qué está pasando en otros países que van adelante de nosotros? ¿Qué nos tienen que contar los expertos? Y algo también muy importante, bueno, vamos a estar hablando de tecnología educativa, vamos a tener aquí representantes de empresas que lideran todo este tipo de investigaciones. La tecnología educativa es una cosa extraordinaria, maravillosa, a la que Costa Rica todavía no le ha dado todo el seguimiento que debería. No utilizamos los recursos tecnológicos de la forma más óptima. Hay muchísimas posibilidades todavía que tenemos que discutir. Vamos a estar hablando de un aspecto muy importante también del reciente reglamento de CONESUB. Vamos a estar discutiendo a nivel de universidades y del sector de educación superior privada cuáles son las oportunidades que nos da. Viene a darnos digamos, una expectativa importante en términos de aprobaciones más ágiles para nuevas carreras, procedimientos más expeditos para cosas como actualizaciones de programas, cambios de libros, nos va a permitir con mayor facilidad traer personal docente extranjero, vamos a tener algunas otras oportunidades. Entonces también es parte de los temas que hay que analizar, porque cuando hablamos de educación, no estamos hablando solamente de metodologías, de evaluación, de currículum, de diseño. Hay todo un tema administrativo que está por detrás, bueno, Claro. que sin duda si no ayuda, tampoco podemos hacer nada. Entonces, tomarse este tiempo para analizar, discutir y ver a futuro, pensando, insisto, en que ese futuro es inmediato. Doña Marianela, escuchándola al inicio, me pregunté varias veces, ¿para qué estudia uno? ¿Verdad? Uh -huh. Yo encuentro dos respuestas, creo que las compartimos. Hay una que indudablemente es, digamos, realizarse uno, ser feliz, realizarse en algo que a uno le guste. E indudablemente, ¿ok? También estudia para tener un buen trabajo, es decir, para lograr colocarse en el mercado. ¿Dónde está ese balance? Y cómo las universidades pueden, digamos, determinar o ayudar a determinar ese balance entre lo que yo sueño, lo que yo aspiro, para lo que yo tengo aptitud además, ¿ok? Versus un mercado dinámico y que con empresas que busquen a esos profesionales, por ejemplo, doña Marianela. No, Randall, no puedo estar más de acuerdo con usted. Realmente el trabajo tiene como tal
podríamos analizarlo desde un punto de vista filosófico, epistemológico, y definitivamente, bueno, el trabajo, hay incluso algunas teorías que lo explican y es uno de los medios que nos produce felicidad a los seres humanos. Claro. Es un medio de autorrealización, de conocimiento, de introspección, de desarrollo de habilidades, de fortalezas. Pero cuando nos trasladamos a la parte pragmática y que no podemos dejarlo ver de esta forma, porque los padres hacen inversiones para pagar a carreras a sus hijos para que se incorporen al mercado laboral, porque el mercado laboral requiere trabajadores y porque los chicos le hacen a uno la pregunta, señora rectora, si yo estudio esta carrera, yo voy a tener trabajo. Esa es una Claro. pregunta muy frecuente, es una preocupación muy frecuente de los estudiantes. Pues sin duda el trabajo tiene una visión, la formación universitaria o la educación tiene una visión pragmática de incorporarse a un mercado laboral. ¿Para qué? Esa es la pregunta. ¿Para ser solo profesional? ¿Para ser solo un técnico? ¿Para ser un especialista? ¿O para ser yo una persona integral incorporada a un mercado profesional? No podemos, don Randall, los educadores abandonar nunca la visión centrista en el ser humano, porque en el momento en que nos olvidamos de que estamos formando personas, pues casi que entonces decimos nos dedicamos solo a la robótica o nos vamos solo al tema de la tecnología, que también es un tema importantísimo de analizar. Seguimos formando personas, seguimos formando ciudadanos y ese es uno de los grandes retos que tenemos que analizar en este espacio. ¿Cómo formo yo a personas en conocimientos, disciplinas, métodos, procedimientos disciplinares? Es decir, en lo que se conoce como la carrera, lo que típicamente la gente ve como 40, 50, 60 materias de carrera, y además lo formo como ciudadano, lo formo en habilidades blandas, lo formo en habilidades digitales y algo que no quiero dejar de mencionar porque es importantísimo y cada vez más evidente, el tema del multilingüismo. Don Randall, tenemos que formar personas integrales que tenemos que prepararlas para la vida y para la vida en el trabajo. Y ese es el gran reto y esa es parte de la razón por la que tenemos que sentarnos a hablar de esto. Vea usted qué responsabilidad más grande tenemos en las Claro. universidades. De manera, cuando yo estudié, cuando yo empecé a estudiar comunicación, la cantidad de compañeros del día que yo entré, ¿okay?, al día que yo me gradué, es infinitamente inferior. ¿Okay? Yo pensé, pero que he dicho que tengo la oportunidad de conversárselo con usted, que las carreras también hacen filtros en el camino. ¿Okay? Filtros en el camino desde poner a prueba, digamos, mi pasión por lo que quiero ser, es decir, lo voy a hablar de mí, de que yo efectivamente quisiera ser periodista y quisiera ser comunicador. ¿Okay? Hay otra que tenga las aptitudes para hacerlo y evidentemente que tenga la dedicación y la disciplina. Le pregunto, ¿las carreras están diseñadas para en algún momento, al inicio, conforme va avanzando, establecer filtros que van limpiando, digamos, y dejando a las personas apasionadas, a las personas con aptitudes y a las personas disciplinadas en las carreras, doña Mariana? Don Randall, fíjese que yo tuve la oportunidad de acentuar, digamos, mi formación en administración educativa precisamente en el área de servicios estudiantiles. Y uno de los temas que más me ha interesado estudiar es el tema de la retención estudiantil. Es decir, las razones por las cuales una persona que inicialmente diseñó un proyecto de vida que incluía 5, 6, 7, 8 años de formación universitaria, abandona. Y la mayor parte de las investigaciones dicen que las personas no abandonan o desertan el programa educativo a nivel universitario por temas vocacionales. Ya en la vida adulta inciden algunos otros factores. Habrá gente, sí, algún porcentaje de personas que dicen, mira, esta carrera no era lo que yo esperaba, esta carrera no satisface mis expectativas, yo pensaba que esto o lo otro, pero técnicamente la gente en edad adulta cuando abandona el sistema educativo lo hace por otras razones. ¿Cuáles otras razones? Razones económicas, razones que no les permiten compaginar la vida laboral con la vida profesional,
Muchas personas de un pronto a otro ya tienen familia, tienen hijos, eso hace que aún sea más complicado. Y a veces, don Randall, la gente no logra engancharse con el sistema educativo, no logra la institución educativa vincular a esa persona de manera que sienta que si abandona la carrera, abandona su proyecto de vida. Entonces, hay muchos factores. ¿Qué responsabilidad tenemos las universidades? Bueno, ahora lo que en su época y en la mía conocíamos como orientación vocacional, la orientación vocacional moderna es otra cosa. Si bien siguen existiendo aplicaciones, test, instrumentos, probablemente usted habrá completado algunos que le marcaron que usted estaba muy orientado hacia el tema de la comunicación Y y otros algunos que no. y otros que no, y hay gente que dice, pero ¿por qué a mí me dice esto si yo nunca me he planteado esta posibilidad? Bueno, es que son instrumentos que hay que interpretar y uno mismo no los interpreta, se los tienen que ayudar a interpretar. Hoy todo el tema de la orientación vocacional va muy acompañado de otras estrategias, son parte de los servicios que ULACIT ofrece a sus estudiantes, en el tema de reafirmar qué quiero hacer, don Randall, porque usted mismo como comunicador pudo haber escogido 3, 4, 5, 6 diferentes trincheras, porque hay salidas laterales, entonces puede que a mí me guste la carrera, pero que yo quiera una cosa u otra. La orientación vocacional moderna facilita que yo progresivamente vaya viendo con mi estudiante si esto es lo que quiere, si esta es el área en la que se encuentra afín, si esta es la carrera en la que se ve trabajando 30 años. Pero es que, don Randall, ahora ya no necesitamos trabajar 30 años en la misma carrera, porque ya ahora el mundo demuestra que las personas después de cierta edad, ahora cambiamos de área. Creo que yo le comenté en algún momento, soy abogada, pero en los 40 decidí estudiar otra cosa y creo que el resto de mi vida laboral voy a seguir en otra cosa. Y hay gente que hace esos cambios. Cuando hablo ahora de esta persona que viene del Tecnológico de Monterrey, que nos va a hablar del tema de microcredenciales, tiene también bien mucho que ver con eso. ¿Cómo ahora yo puedo complementar mi carrera con otras áreas? Ahora ya la gente, si usted me pregunta, mire, es que yo estudié Derecho, ¿qué me recomienda en Derecho para profundizar? No, estudie otra cosa, porque ya usted tiene las bases de Derecho, ya usted puede ser autodidacta en Derecho. Usted ahora necesita complementarse en otra área en la que sí necesita un proceso pedagógico o un proceso de mediación con un docente y compañeros. Estudie finanzas, estudie comportamiento organizacional, estudie comercio internacional, pero derecho ya no profundice. Los del área de empresas probablemente profundicen en derecho. Entonces el tema de la vocación, de la afinidad y de la identidad tiene mucho que ver con ese plan de vida que la gente tiene que construir, con ese asesoramiento, esos servicios complementarios que las universidades les ofrecemos y entender que si yo no me engancho con el sistema educativo, las posibilidades de que yo me salga y no regrese son altísimas. La gente que se sale al principio de las carreras difícilmente vuelve. Y la gente que se sale muy avanzada a la carrera, vuelve, sale. Es importantísimo tener ese diseño, ese plan. Las universidades ayudamos a los estudiantes a construirlo y darle un seguimiento bien importante. Solo quiero agregarle otra cosa porque es algo muy lindo que hacemos en UNACIT. Nosotros tenemos un programa de giras de campo, de giras que hacemos a las empresas. Todos nuestros estudiantes van a una gira a una empresa por cuatrimestre. ¿A qué van a esta gira, don Randall? A montones de cosas. Desde la experiencia de ir en una buseta con un chofer de la universidad, con todo un grupo de estudiantes de otras carreras, ir y conocer la realidad de las empresas nacionales, darse cuenta que ser empresario no es fácil, darse cuenta que invertir en este país es complicado, que ser emprendedor es complicado. Van y conocen las industrias, conocen a los empleados, conocen a los gerentes, tienen la oportunidad de tocar, en algunos casos nos permiten hasta que los estudiantes manipulen plantas, toquen, qué sé yo, equipos, etcétera. Pero además eso le permite a nuestros estudiantes
verse a futuro en esas empresas. Y muchos estudiantes dirán, sí, qué bonito, realmente yo escogí ingeniería industrial porque me veo como jefe de planta, o porque me veo como jefe de procesos, o porque me veo como supervisor de producto. Pero también eso le puede permitir a los estudiantes, desde que son estudiantes, visualizar nuevos emprendimientos, porque eso es otra cosa muy importante, don Randall, que debemos conversar. Las universidades no podemos formar solamente personas con vocación de empleados. ¿Qué pasaría en este país si solo formamos personas que quieran ser empleados? ¿Quién va a liderar las nuevas empresas? Entonces, también necesitamos desarrollar el espíritu emprendedor en los estudiantes. Y los estudiantes de ULACID, cuando van a estas giras, tienen la oportunidad de decir, mira, yo haría esto diferente. O qué raro, porque no han abordado digamos, esta empresa desde otra perspectiva. Entonces, sí, realmente existen muchas herramientas por medio de las cuales las universidades podemos contribuir con esa formación de esa convicción de la carrera, entendiendo que las carreras cada vez más son una cosa muy flexible, muy abierta y que cada vez más se espera que las personas tengamos mucha flexibilidad para pasar de un área a otra, de una carrera a otra, de un departamento a otro, y Claro. cada vez más vamos a encontrar en el mercado que las carreras típicas no están, que personas graduadas de carreras tradicionales no están haciendo las tareas tradicionales que se esperaba que hicieran. Y eso no está mal, al contrario, está súper bien. Usted usted reflexionó al inicio del programa respecto a la importancia del rol de las universidades que forman profesionales ciudadanos. ¿Okay? Las habilidades blandas, que de hecho la conferencia de apertura es de este tema. Las habilidades blandas, la ética y ser buena persona, en resumen. ¿Okay? Digo, ¿qué injerencia y qué puede determinar la universidad en esos temas, doña Marianela? Sí. Nosotros, típicamente usted escuchará a las personas que trabajan en las empresas, en las áreas de recursos humanos y reclutamiento, hablando de las destrezas blandas con una facilidad. Es que requerimos gente que uno dice, ¿de Sí, dónde va sí. a salir? Simpática, inteligente, Todo. mil cosas, sí. Sí, sí. Y son las habilidades más complejas de desarrollar. No por blandas significa que sean fáciles, y ese es un gran reto que tenemos en las instituciones educativas. Y yo siempre que tengo la oportunidad de hablar de este tema y siempre que tengo la esperanza de que me estén escuchando padres de familia, de muchachos y chicos jóvenes, quisiera que les quede muy claro que esto tiene que empezar a desarrollarse desde las casas. Las habilidades blandas son el reto más grande que tenemos en el sistema educativo, en universitario, en este momento. ¿Por qué? Porque de por sí las universidades siempre hemos sido expertas en el desarrollo de las habilidades disciplinarias, siempre hemos sido expertas en formar gente para que realice o ejecute una carrera. Las habilidades blandas no se enseñan en un curso, las habilidades blandas no se enseñan en un taller. Yo no aprendo a desarrollar pensamiento crítico. Y es que enumeremos algunas para que veamos el nivel de complejidad. Queremos que las personas sean pensadores críticos, al mismo tiempo pensadores creativos, que no es lo mismo. Queremos que sean capaces de comunicarse de forma asertiva y empática, con lo fácil que es comunicarse. Queremos que los estudiantes tengan capacidad de comunicación y argumentación oral y escrita, con las grandes debilidades que sabemos que tienen nuestros estudiantes en la parte de escritura y también en la parte de argumentación y retórica. Queremos que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipo, cuando sabemos que es de las tareas más complejas que existen en la sociedad. Pero también queremos, don Randall, que sean capaces de resolver conflictos, de negociar, de mediar, de diseñar proyectos. Queremos que sean capaces de gestionar trabajo colaborativo. Queremos que sean capaces de un sinfín de habilidades que solamente se pueden desarrollar si usted las trabaja de manera transversal a lo largo de todo el plan de estudios.
En todos los cursos deberían de incluirse experiencias que permitan que el estudiante ponga en práctica todas estas competencias que se nos están solicitando. Entonces, en todos los cursos hay que debatir, en todos los cursos hay que negociar, hay que realizar actividades complementarias o cocurriculares que le den a los estudiantes la oportunidad de realizar debates. Por ejemplo, nosotros en el club de debate discutamos de todos los temas posibles, pero bueno, a la luz de un debate reglado, no que cada quien venga y diga 3, 4 cosas que se le ocurrieron y ya ahí tenemos una conclusión, nos medio peleamos y ya debatimos. Eso no es debatir. Las habilidades blandas tienen que abordarse a nivel transversal, es decir, a lo largo de todo el plan de estudios y a nivel cocurricular, con actividades de clubes, con actividades de formación complementaria, con talleres, con las giras que le mencioné, con un sinnúmero de tareas que la universidad tiene la obligación de diseñar, porque las habilidades blandas no se desarrollan solas y además debe evaluarse el desarrollo. No basta con que yo diga, hago actividades para que desarrollen habilidades blandas y no sé si estoy logrando pasar a un estudiante que estaba en una etapa A una etapa B o a una etapa C. Tengo la responsabilidad de medir. Ahora quiero referirme al otro aspecto que usted mencionó, la formación ética. La formación ética es fundamental. ULACID es la única universidad privada del país que tiene un bloque específico de cursos en el área de estudios generales o formación humanística. Y tenemos un curso que se llama Razonamiento Moral y Decisiones Éticas. No es un curso evangelizador, no es un curso aleccionador, es un curso en el que los estudiantes estudian las principales posturas filosóficas que ayudan a diferenciar o que ayudan a resolver los grandes dilemas morales. Y los grandes dilemas morales son aquellos que se responden con un sí o un no. Esto es correcto o esto es incorrecto. Hacer esto en la empresa es constitutivo de una falta o no es constitutivo de una falta. Pero al igual que con las habilidades blandas, don Randall, la ética aplicada al trabajo, es decir, este tema de resolver conflictos morales, esto que usted decía, esta noticia la publico o no la publico, revelo la fuente o no la revelo, bueno, claramente no la puede revelar. Todos estos dilemas que ocurren en las empresas, todos estos temas morales que la vida nos plantea a todos los trabajadores, también se deben analizar disciplinarmente. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las disciplinas tienen un código deontológico y entonces los informáticos saben a nivel de seguridad qué políticas aplican. Los abogados tenemos un código deontológico, los médicos, los odontólogos. Y prácticamente es, diría yo, que la mejor recomendación para abordar y ayudar a los estudiantes a resolver con claridad dilemas éticos es precisamente plantear dilemas éticos en cada curso. Cada curso debería de generar la posibilidad de construir un caso real, una situación fáctica real, hipotética, un tanto ahí, uno la puede ir elevando el nivel de complejidad, que permita que en clase los estudiantes junto con el profesor aborden la forma correcta de enfrentar estos dilemas. Para ULACID esto es fundamental, don Randall, tan fundamental que nosotros tenemos una política para la detección del plagio y contamos con una herramienta tecnológica que nos permite identificar los plagios de los estudiantes, porque trabajamos mucho el tema de la honestidad académica. El tema de la honestidad académica, el tema del plagio, de la copia, el robo de citas, copiarse trabajos entre estudiantes y demás, lo utilizamos precisamente desde el primer día que los estudiantes ingresan a la universidad como la mejor herramienta para promover en ellos la reflexión sobre la importancia de conductas éticas, de modelos adecuados para resolver los dilemas éticos y precisamente por medio del plagio y enseñarles cómo se hacen las referencias bibliográficas adecuadamente, cómo se cita a un autor, es que empezamos desde ahí por modelar la importancia de la formación ética. ¿Por qué? Porque sin duda
una responsabilidad muy grande que tenemos con nuestros estudiantes es, bueno, asegurarle nosotros a las empresas y asegurarle a los empleadores y a la sociedad que estamos formando a las personas que van a actuar de forma correcta. Doña Marianela, permítame ir a una pausa comercial. Nos quedan 11 Claro. minutos de programa. Hay una de las actividades agendadas que me llamó tremendamente la atención, que es educación y bienestar emocional. Es Ujú. decir, cómo educarse en un mundo tremendamente estresante. Ese elemento, y mira, qué interesante está esta, que será al mediodía, ¿sabes? Sí, será al mediodía del 5, sí, del 5 de septiembre, en el Ok, Congreso Futuro de la Educación. Déjenme ir a la pausa y venimos a hablar de eso. Ya regresamos. perfecto. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando del Congreso Futuro de la Educación en la próxima semana. Lo organiza ULACID. Yo estoy con la rectora de la ULACID, María Elena Núñez, con quien conversaba al inicio, que quedó un momento súper oportuno. Mañana jueves estarán conmigo en el programa los investigadores del Estado de la Educación. Mañana se dan los datos y siempre son muy, muy ricos y muy interesantes. Le decía yo que del plan que yo conozco de las conferencias, hay una que me llamó mucho la atención, que es educación y bienestar emocional. El texto, digamos, de presentación dice cómo promover la salud emocional y el bienestar de los estudiantes en un mundo digitalmente conectado y a menudo estresante. No Sí. soltamos el teléfono, esta entrevista la estamos haciendo por Zoom, les conté que lo pueden descargar en Spotify. ¿Cómo hacemos para no, digamos, se me fue la palabra en ese momento, pero para no llenarnos y no dar la talla en lo que es verdaderamente importante cuando tenemos un montón de opciones, doña Marianela? Don Randall, la formación, la, la posibilidad de ser exitoso a nivel educativo e incorporarme de forma exitosa al mercado laboral está íntimamente ligado con la salud mental, con la estabilidad emocional. Y en este momento, un gran reto que tenemos las instituciones educativas, y lo digo porque converso con mucha gente y todos coincidimos precisamente en este tema, es que los efectos post pandemia, aunque tampoco uno puede echarle la culpa y satanizar la pandemia per se, pero los efectos pospandémicos han obligado a que la formación sea en muchos casos virtual. Esto ha hecho que las personas tengan que desarrollar algunas otras habilidades. Sabemos de gente que en pandemia completó sus carreras y nunca fueron a la universidad, nunca conocieron realmente a sus estudiantes, nunca vinieron a un campus, nunca fueron a un partido de voleibol, nunca tuvieron la experiencia de estar en la cafetería, de un concierto, etcétera. Cada vez estamos encontrando, y son estadísticas que a nivel oficial conocemos, un deterioro importante en la salud mental. Y esto no escapa a las personas más jóvenes. Si nosotros no proveemos soporte emocional y si nosotros no le damos a las personas más jóvenes las herramientas necesarias para que tengan un equilibrio y un balance en su vida,
No van a ser exitosos en la universidad y tampoco van a ser exitosos en el mercado laboral. Ni siquiera se van a incorporar. Ahora que usted me preguntaba sobre el tema de la gente que empieza la carrera y los que lo terminan, bueno, es que hay una deserción natural. Ojalá tuviéramos aprobaciones del 100%. Fíjense que hay muchas investigaciones que respaldan esta afirmación. Los estudiantes que reprueban cursos al inicio de sus carreras son los más propensos a frustrarse, a retirarse del sistema educativo y no volver. ¿Por qué reprueban materias los estudiantes ahora? Bueno, entre otras cosas, porque no están conectados, porque vienen al aula y no hacen clic con la gente, porque carecen de habilidades para socializar, para comunicarse, para negociar, para transar, hasta para negociar en qué tipo de letra vamos a presentar un trabajo que solicitó el docente. Ese tipo de cosas, por simples que parezcan, son muy importantes. El balance y el equilibrio entre la salud mental es hoy más necesario de lo que he visto yo en los últimos 30 años, que es el tiempo que tengo prácticamente trabajando en el sector de educación. Sin salud mental, sin balance, sin equilibrio y sin que las instituciones educativas demos a los estudiantes estos soportes y estos servicios que necesitan, todo lo demás no se sostiene. Entonces, realmente, ¿el porqué de esta conferencia? Bueno, para que tengamos muy claro que precisamente esta es una arista que típicamente no se considera, probablemente no era algo que estaba en el pasado de la educación y que ahora en el futuro es fundamental que lo tengamos. Ustedes no reciben, vamos a ver, ustedes reciben personas ya diseñadas en un montón de cosas, ¿ok? 17, 18 años y además gente mayor, ¿ok? Que ya pasaron, en el caso de los estudiantes de primer ingreso, por preescolar, ya pasaron por primaria, donde se desarrolló algún perfil que ya no se puede corregir en algunos casos, en secundaria. O sea, ustedes reciben personas ya diseñadas en algunas cosas. ¿Cuál es el reto de la educación para llevar a la universidad perfiles adecuados desde ese punto de vista? Que también es un tema que tratarán en el Congreso, doña Marianela. Sí, bueno, la educación es un sistema articulado, es como el cuerpo humano, don Randall, uno no funciona bien si una parte no está funcionando bien y más tarde o más temprano algo se va a descomponer y se va a desarticular. La educación universitaria tiene un reto grandísimo y es que necesitamos que los estudiantes vengan bien. Si nosotros no trabajamos de forma articulada, de forma colaborativa y no conversamos, y por eso es que van a venir autoridades también del MEP, vamos a contar con la ministra, vamos a contar con la presencia del director ejecutivo de CONESUB, van a venir rectores de otras universidades privadas y vamos a tener personas de todos los sectores, es que esto es lo que hay que hacer, porque la educación es un sistema. Y creo yo, esa es mi convicción, pero es también, digamos, el espíritu de UNACYT. Nosotros necesitamos que el MEP sea excelente, necesitamos que sea extraordinario, que todos sus planes funcionen, que todos participemos, que todos opinemos, porque entre mejores estudiantes, mejores procesos y mejores personas y mejores talentos desarrolle la primaria y la secundaria pública y privada, mejores trabajos y mejores personas y mejores profesionales y mejores emprendedores y mejores productos de exportación al mundo podemos tener y podemos formar en las universidades. Imagínense qué maravilloso sería que los estudiantes nos lleguen con un nivel avanzado de inglés, porque entonces ya yo no les doy inglés, les doy portugués o les doy mandarín y ya no preparo estudiantes con un segundo idioma, los preparo con tres, los estoy exponiendo al mercado de colocación laboral global. Imagínense que yo no tuviera que llevar estudiantes a cursos de nivelación de precálculo. Yo podría llevarlos más arriba. Que yo no tenga que empezar con cursos de nivelación para inglés. Bueno, ya lo mencioné para el inglés, pero en algunas otras áreas. Si nosotros logramos trabajar, y por eso es importante, y voy a estar muy pendiente también, por supuesto, de lo que exponga mañana el Estado de la Educación,
si nosotros logramos resolver todas esas estructuras, todos esos vacíos estructurales, como sistema funcionamos mejor. Y es que, don Randall, también hay un efecto muy importante que tiene que ver con el mundo global. Ya los estudiantes no aspiran a quedarse trabajando en el país. Las estadísticas señalan que los estudiantes quieren trabajar unos años en el país, salir del país, irse a otro país. Ya no van a estar trabajando como Marianela Núñez, 30 años en ULACID, probablemente usted muchos años y mucha gente que nos está escuchando va a decir, no, ya estas generaciones no existen, no aspiran a quedarse 15, 20 años en un país, no aspiran y si acaso regresar al final de su vida laboral a Costa Rica. Entonces, si esas son las expectativas de los jóvenes, también tenemos que formar a los estudiantes para que sean productos de exportación, talentos que nos roben los talentos en las grandes industrias y en las grandes empresas del mundo global. Y para eso, don Randall, necesitamos que la educación primaria y secundaria sea extraordinaria. Y todos los esfuerzos que todos los costarricenses y todas las instituciones podamos hacer para colaborar, yo creo que es de las cosas más valiosas que como proyecto país podemos tener. Doña Marianela, en 2 minutos, ¿hablarán también de inteligencia artificial? Sí, claro. Vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de inteligencia artificial y es uno de los temas que yo esperaría que más debate suscite, porque la sí tiene una posición bastante disruptiva con respecto a la posición que han mantenido algunos que dicen que esto es un relajo, esto es una cosa terrible, esta es una alcahuetería, hay que expulsar a los estudiantes que utilizan inteligencia artificial y ya hemos visto noticias en Costa Rica y en el mundo de alumnos con un 0 porque utilizaron el ChatGPT, que es, digamos, la herramienta que más se está utilizando en este momento. La inteligencia artificial, don Randall, es como es parte de la tecnología. El ser humano no puede vivir sin tecnología. El problema es que nosotros pensemos que la tecnología nos va a superar y nos va a superar y nos va a sustituir si se lo permitimos, pero la tecnología es una herramienta y la inteligencia artificial, perdón, específicamente el ChatGPT, es una herramienta que si nosotros utilizamos de forma adecuada es un recurso pedagógico extraordinario. Más bien nosotros en ULACID queremos explicarles cómo lo estamos utilizando para que no le tengamos temor. Y es que no le podemos tener temor, don Randall, a lo que ya la gente está usando. Yo no le puedo decir a un alumno que no la use porque es que la está usando. Y lo que es peor aún, no le puedo decir que no la aprendamos a optimizar en la universidad porque en sus trabajos ya la están utilizando. Entonces, la tecnología yo no la adverso, yo la utilizo y la utilizo de forma positiva. Sí vamos a estar hablando de ese tema, por supuesto. Doña Marianela, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Quiénes pueden participar del Congreso? Todos, todos los que están interesados en educación, pues obviamente se sentirá muy afín a estos temas, los educadores, los administradores educativos, la gente que trabaja como docente en distintas áreas, pero don Randall, la educación, el futuro de la educación es un tema que nos interesa a todos. Si yo trabajara en un colegio profesional, si yo estuviera en las unidades académicas de los colegios profesionales, debería de estar aquí. Si yo soy la persona que represento el Departamento de Gestión Humana o de Capital Humano o de reclutamiento de las empresas debería de estar aquí. Tengo que estar viendo qué es lo que está ocurriendo, hacia dónde va el mercado laboral. Realmente es un evento abierto para cualquier persona que esté interesado en estos temas. Y yo pues quisiera finalizar este espacio agradeciéndole la oportunidad y haciendo esta invitación general. La actividad, por supuesto, es gratuita y vamos a tener la posibilidad de que las personas puedan venir aquí en el auditorio de ULACID, pero también pueden conectarse por medios electrónicos a la actividad. Doña Marianela, muchas gracias por haberme acompañado, muy amable. Gracias a usted, don Randall, que esté muy bien. Cuénteme con qué canción quiere despedirse. Se Ay, me olvidó canción. advertirle. La vez pasada estuve a punto de pedirle. Ay, Dios. No, déjeme, hoy sí estoy bloqueada con canción. Veas, igual a mí me sigue gustando y me sigue fascinando Elton John.
Sí, Y por supe que favor. ahora en sus vacaciones estuvo, que se accidentó recientemente, se cayó y se golpeó y bueno, ya tiene toda la edad del mundo. Podemos poner cualquiera de Elton John, que quedo feliz. Cualquiera del Rocketman. Rocketman la pusimos la vez Ah, sí, pasada, pero si cierto, la sí, vuelven cierto. a poner, yo repito feliz. Sí, volvamos a poner, no importa, es la mejor de, bueno, hay muchas, pero es muy Pero buena. esa Está bien, no para mí importa. es la mejor. Gracias, doña Muchas Marianela. gracias, Donala, que esté bien. Feliz resto del día. Igualmente, Elton John despedirá Matices hoy, mañana los espero. Hablaremos sobre el estado de la educación, 2 de la tarde, mañana en horario habitual de Matices. Feliz tarde y hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.